Hoy vamos a tener la culminación de los temas sobre la fiesta de los tabernáculos, con un título distinto, ya lo estáis viendo aquí, Tabernáculos del 2031, el retorno de Cristo. Vamos a tener la lectura de un capítulo de un libro de Ellen White, que nos va a servir como colofón a todo ello y mostrándonos claramente el significado de esa festividad y de alguna otra anterior. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos vaya guiando a toda la verdad, que nos ayudes a ir superando los tiempos de nuestra ignorancia, que nos ayudes a ir aprendiendo cada vez más de ti, a rectificar en lo que pudiésemos estar equivocados y aprovechar los errores que permites que tengamos para ir conociendo aún más cosas y que todo ello sirva para unirnos plenamente contigo y especialmente en ese día de tu retorno que ya está tan cercano. Bendice a tu pueblo, Señor. Cuida de que se vayan añadiendo a él cada día los que deben ser salvos. Recupera a los que se van perdiendo por el camino, si es posible, y ayúdanos a nosotros a no apartarnos nunca de ti. Utilízanos tanto como puedas para dar este mensaje de gran alegría de tu retorno. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, pues lo que hoy vais a ver es un capítulo realmente muy bonito, pero no sentimental. Hay veces que ciertos textos bíblicos y ciertos escritos de Ellen White que hacen referencia a ciertos episodios bíblicos, quizás nos conmueven porque nos tocan más el sentimiento, porque son muy profundos para la persona en sí. Pero lo que hoy vamos a ver tiene una trascendencia que va mucho más allá de todo ello, porque es la culminación a todos los episodios bíblicos. Vamos a ver qué escribe Ellen White en Patriarcas y Profetas. Os recomiendo que este capítulo lo tengáis siempre presente ya en vuestras vidas. Vais a ver cómo ella da una explicación de algunas de las fiestas judías que nosotros ya hemos citado, pero finalmente nos habla de tabernáculos. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Y atención, porque iremos comentando algunos párrafos, algunas frases, que desde luego nos llevarán a conclusiones que vale la pena que tengamos presente. Vamos con este capítulo 52. Si no habéis visto el libro, os lo vuelvo a poner, Patriarcas y Profetas, capítulo 52, titulado Las fiestas anuales. Había 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto en el santuario. Fijaos que eran 3, una vez más, el famoso número. Por algún tiempo fue Silo el lugar de reunión, pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro del culto de la nación, y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. O sea, ¿dónde iban cuando había fiesta solemne, una de estas 3 fiestas solemnes, o las 3? A Jerusalén. No es que, mira, yo me congrego en Jerusalén, y yo en tal lugar, y yo en tal otro. Todos iban al mismo lugar, santa convocación. El pueblo estaba rodeado de tribus feroces y belicosas, ansiosas de apoderarse de sus tierras, y sin embargo, 3 veces al año, todos los hombres robustos y fuertes para la guerra, y toda la gente que podía soportar el viaje, tenían orden de dejar sus casas para dirigirse al lugar de reunión cerca del centro del país. Jerusalén, si miráis el mapa de Israel, básicamente está por el centro, ¿no?, del país, con lo cual más o menos había la misma distancia desde cualquier punto extremo de la nación. Pero fijaos quién iba. Los hombres que podían ser aptos para defender su tierra, porque evidentemente ya sabemos la historia del pueblo de Israel, continuamente recibían ataques de otros que querían su tierra, los querían exterminar o llevárselos donde fuera. Y esos hombres, esos días, dejaban todo y se iban a Jerusalén,
Con lo cual, ¿cómo quedaba la tierra? ¿Protegida o desprotegida? Humanamente desprotegida, humanamente. Y fijaos que también nos habla de toda la gente que podía soportar el viaje. Evidentemente había personas que físicamente no podían. ¿Y qué acontecía? ¿Estaban obligados a ir allí? No. Por tanto, también una comprensión divina al respecto, ¿eh? Pero mirad ahora qué nos dice. ¿Qué había de impedir a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas moradas y familias sin protección y destruirlas a sangre y fuego? Es lo que podía pasar, ¿no? Están sin guerreros. ¿Qué había de estorbar una invasión de la tierra que reduciría a Israel al cautiverio bajo el dominio de algún enemigo extraño? Dios había prometido ser el protector de su pueblo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, nos dice el Salmo 34:7. Mientras los israelitas subieran para adorar, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Dios había prometido: yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Éxodo 34:24. 3 veces, como siempre. ¿Quién iba a defender esa tierra? El mismísimo Señor. El líder de los ejércitos divinos. ¿Cómo no? ¿Y eso era seguro? Porque algunos pueden pensar, ¿sí? Bueno, es que si no hay nadie aquí, eso de que un poder sobrenatural nos defienda, o nos ayude cuando... Acampar alrededor de los que le temen. Acampar alrededor de los que le temen es una promesa divina. Lo que es fiel. Entonces, ellos debían demostrar su plena confianza en Dios. ¿Para qué? Para poder ser defendidos por Él. ¿Qué sucedió en los tiempos? Es su tabernáculo, claro. Campanas, sí, todo. Ya lo iremos viendo, como nos lo va contando también. ¿Qué sucedió antiguamente con el pueblo hebreo cuando salieron de Egipto? ¿No fueron protegidos también por Dios? ¿Lucharon ellos contra los egipcios? Fue Dios quien los liberó totalmente. Ya hemos mostrado las evidencias de ese relato, con todo lo que Ron Wyatt encontró bajo el Mar Rojo, esas ruedas de carro del faraón, esas pezuñas de caballo, etcétera, etcétera. Son evidencias que eso es un hecho, no es ciencia ficción. La promesa de Dios se cumplió. Y ahora nos empieza a hablar sobre las fiestas. La primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. O sea, entre marzo y abril, Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. Era un momento de esplendor, ¿verdad? La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. Era la estación tan bien descrita por el santo poeta que cantó, y que aparece en Cantares 2, del 11 al 13. He aquí ha pasado el invierno, hase mudado, la lluvia se fue, hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Es todo precioso, Por todo el país, grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén. Los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y sus montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos y los hijos de los profetas que acudían de las escuelas sagradas, todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. Lo dejaban todo. Estuvieran donde estuvieran, hicieran lo que hicieran. Y de todos tipos, del pueblo. Aquí había de todos. Viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie.
Las caravanas veían continuamente aumentar sus filas y a menudo se hacían muy numerosas antes de llegar a la Santa Ciudad. ¿Os vais imaginando la gente cada vez agolpándose, llegando a más por las vías que llevaban de tránsito hacia Jerusalén? La alegría de la naturaleza despertaba alborozo en el corazón de Israel y gratitud hacia el dador de todas las cosas buenas. Se cantaban los grandiosos salmos hebreos que ensalzaban la gloria y la majestad de Jehová. A la señal de la trompeta, con acompañamiento de címbalos, se elevaba el coro de agradecimiento entonado por centenares de voces. Y aparece registrado aquí el Salmo 122 del 1 al 6 que dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Y allá subieron las tribus de Jah, para alabar el nombre de Jehová. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y ahora aquí me he de detener. Me he de detener porque precisamente estamos en un momento crucial de la historia, donde este texto se está empleando fuera de contexto, fuera de lugar, fuera de época. ¿A qué me refiero? ¿Qué está aconteciendo? Antes en la escuela sabática lo estábamos comentando. Este día 14, ¿hoy a qué día estamos? ¿12? Dentro de 2 días, la embajada de Estados Unidos pasará de Tel Aviv a Jerusalén. No va a ser la única, otras naciones se están apuntando a lo mismo. Ya sabemos todo lo que esto puede llegar a conllevar a su vez, ¿no? Pues sabéis, alguien está apoyando que todo eso suceda. Y no es solo cuestión de judíos. No es solo cuestión de norteamericanos, es alguien, grupos religiosos cristianos que siguen aplicando este texto en estos tiempos actuales para apoyar el actual Estado de Israel, esperando que, haciendo esto que aquí nos pone, sean prosperados, su propia nación, vengan de donde vengan, del país que sea, que estén a favor de esa paz en Jerusalén, orando por ello y cantando alegres por ese gran movimiento que Donald Trump va a hacer allí. ¿Y sabéis qué significa eso? Que inconscientemente, engañados la mayor parte de ellos, sin saber qué provocará toda esta situación, creen que se están cumpliendo esos tiempos bíblicos en los cuales el moderno Estado de Israel va a ser el centro para todas las naciones del mundo, donde se va a levantar el tercer templo de Jerusalén, y todos los pueblos irán a adorar allí, todos los que evidentemente no hayan muerto por las guerras de oposición a esto. Tengamos esto presente. Y este texto lo están mal aplicando, porque este texto, que en su momento era para esperar evidentemente la venida del Mesías, la primera venida de Jesús a la tierra en Belén, lo están aplicando a la segunda venida de Jesús. Y todos van a caer en el gran engaño cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, posicionándose allí y dando vueltas por este mundo, cautivándolos a todos bajo el gran engaño. Y todos estos cristianos y judíos y de otras naciones paganas van a creer que realmente es el Mesías, por malinterpretar el texto, por ponerlo donde no toca en la historia. ¿Sabéis que prácticamente la mayor parte del mundo cristiano está precisamente creyendo eso? Ya no os digo los judíos, evidentemente, judíos mesiánicos incluidos, que creen en Cristo. Pues todos van a caer en el gran engaño. Esta fiesta, y con estos salmos, se hacía por un motivo, porque se esperaba la venida del Mesías que en ese tiempo aún no había llegado. Y sabían que algo central sería allí, el lugar donde había el santuario, el tabernáculo de Dios, donde el Señor se manifestaba. Pero esto tendrá otra doble aplicación, por supuesto que sí, pero no es para nuestros tiempos. Esto tendrá la aplicación después del milenio, no antes, después de los 1000 años. De los 1000 años que también están malinterpretando, creyendo que cuando venga ese Mesías habrá 1000 años de paz en la tierra.
llevados por un bien común. Y el papado allí. Bueno, pues por no ubicar bien los textos, por rechazar la verdad, la mayor parte del mundo cristiano y judío se va a perder. Y aquellos que interpretan también los textos de Romanos, precisamente, donde dice que después todo Israel será salvo, una vez más que miren lo que presentamos sobre los judíos en el tiempo del fin, y se darán cuenta que es la unión de los judíos que se van a convertir, no todos, más los auténticos cristianos que sigan la verdad firme hasta el fin. Esos serán todo Israel. Pero la mayor parte de la población mundial, que se dice cristiana o judía, ya no digo también de los demás, se van a perder por el gran engaño. Sigamos con ese entonces. Cuando veían en derredor suyo las colinas donde los paganos solían encender antaño los fuegos de sus altares, los hijos de Israel cantaban: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el Salmo 121, versículos 1 y 2. ¿Tendrá esto otra nueva aplicación? Este texto también hace referencia a algo que va a acontecer con el pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Dónde va a estar el refugio del auténtico cristiano que guarde el sábado, siendo perseguido a muerte por los otros? Las cumbres de los montes volverán a ser, una vez más, el refugio del pueblo de Dios. Como lo fue en la época de los valdenses, como lo fue en la época de los cátaros y tantos más. La historia se va a repetir. Y de allí vendrá nuestro socorro. También cantaban: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Salmo 125, 1 y 2. ¿Qué Jerusalén, qué monte de Jerusalén es inamovible? ¿El de aquí? Bueno, es un monte, ¿no? Donde estaba Jerusalén, donde había Sión, donde había el templo. Pero hay uno que es inamovible, y es el trono de Dios. El trono de Dios estaba en la tierra, pero ¿dónde está también el trono de Dios? En el cielo. Y ya sabemos que la copia de lo de la tierra era precisamente de lo del cielo. Era el reflejo. Bueno, pues recordemos que habrá algo que será siempre permanente, y será esta Jerusalén celestial, que después pasará a la tierra, que se ubicará donde está, ¿qué? La misma Jerusalén de ahora, pero con una extensión muchísimo más grande. Ese monte se partirá, por tanto ese monte actual ya no será. Se convertirá en una gran llanura que de allí, que se pondrá allí. La Jerusalén celestial que descenderá a la tierra, y donde los salvos de todas las épocas, después del milenio, estarán allí. Por tanto, fijaos qué importante es ubicar cada cosa en su lugar. Este texto nos está hablando también, a su vez, después del milenio. Pero recordemos una vez más la situación de antes. Fijaos cómo todo lo de antes tiene un paralelismo con lo que tiene que venir. Al llegar a la cumbre de las colinas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes de adoradores que se dirigían hacia el templo. ¿Os los imagináis? Han ido haciendo este trayecto, llegan a las colinas cerca de Jerusalén y desde allí ven como mareas de gente van ingresando a esa zona. Algo impresionante, solemne. Pero, ¿qué había en esas colinas antes? ¿Lo recordáis? Nos lo he dicho allí también. Los paganos encendían fuego de sus altares. Eso se acabó. El pueblo de Dios ya estaba libre de esas cosas. Veían ascender el humo del incienso. Ya no era de los altares paganos, el humo del incienso es lo que subía allí. Y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios,
en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Era el Salmo 48, versículos 1 y 2. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. ¿A quién alabará? Allá, la abreviatura del nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y nos cita aquí el Salmo 122, 7, el 118, 19, el 116, 18 y 19. Todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito. ¿Os imagináis ahora haciendo esto a alguien? Se hace, porque hay lugares donde las personas lo pasan mal y hay personas que los reciben. Abren sus puertas, ni los conocen. Esto aún sigue pasando. Cuando hay emigrantes que pasan en sus barquitas, pobrecitos, al otro lado del mar, en el Mediterráneo, y llegan a costas, pues ¿qué sucede? Algunas personas han hecho esto con ellos y no los han conocido de nada. Se la estaban jugando, les podían tratar mal, les podían hacer daño. Lo han hecho por compasión, por amor. Y eso es algo que ya se hacía en esos tiempos. Todos eran pueblo de Dios, además. Pues qué bien, se podían regocijar todos juntos. Pero ¿no era suficiente esto? Dice, pero esto no bastaba para la vasta asamblea. ¿Y qué hacían entonces? Y se levantaban tiendas en todos los sitios disponibles de la ciudad y de las colinas circundantes. Levantaban tiendas. Tabernáculos también, Pero recordad que esta era la festividad de Pascua, no era tabernáculos. El día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante, al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Ahora celebramos la Santa Cena, no celebramos la Pascua judía. Hay cristianos que se están empeñando en que volvamos a celebrar la Pascua judía. Si hacemos eso, estamos diciendo que Jesús no vino a morir para salvarnos en el Calvario. ¿Entendéis? Dios ha cambiado en esto, sí, lo ha cambiado. ¿Por qué lo ha cambiado? Porque esa fiesta apuntaba a un hecho de un futuro, pero ese hecho ya sucedió, en Cristo se cumplió. Por tanto, ya no tocaba hacer el mismo ritual, sino se cambió a la Santa Cena, lo que hicimos, gracias a Dios, precisamente este sábado, ¿verdad? La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios, en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Era todo un proceso, 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. ¿Recordáis qué sucedió en una fiesta de Pentecostés después del Calvario? El derramamiento del Espíritu Santo. Justo 50 días, que es Pentecostés, Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Pero mirad ahora, en el 7º mes venía la fiesta de las cabañas, la tercera de las fiestas, que también era conocida como o de la recolección. ¿Y qué recolectaban?
Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva, y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. O sea, era una fiesta de agradecimiento, contentos, porque se había hecho, ¿qué? La recolección. La recolección de cualquier sitio, ya lo ves, de la huerta, del olivar o del viñedo. La cebada ya había sido antes. Ahora tocaba todo el resto. ¿Vais cogiendo el paralelismo con el tema de la salvación? ¿De los que van a ser salvos? Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. El día de la expiación, el día del Yom Kippur, que simbólicamente, cuando se cumplió en la historia, según la profecía de los 2300 días de Daniel, el 22 de octubre de 1844, empieza el día de la expiación, cuando Jesús pasa en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo y empieza el ¿qué? El juicio sobre el pueblo de Dios, la casa de Dios. Por tanto, vemos que todo se ha ido cumpliendo. Pascua, muere Cristo, se cambia el rito por la Santa Cena. Luego viene Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos. Después, ¿qué otra fiesta venía? El día de la expiación. Ya se ha cumplido también en el tiempo. ¿Qué fiesta queda entonces después? Solo queda una. Tabernáculos. Día de recolección de todo, de todas partes. Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Después del día de la expiación ya estaban perdonados, y ahora ¿qué les tocaba? Pues hacer esto, reconocer la bondad de Dios y alabarlo por su misericordia. Ya eran salvos. Precioso, ¿eh? ¿Podían estar tristes? Hombre, si tú sabes que vas a estar con Jesús siempre, en compañía de los ángeles celestiales, nunca con maldad, nunca con muerte, ni enfermedad, ni nada, y vivirás eternamente así, ¿tú estarás amargado? Es ilógico, ¿no? Amargado lo podemos estar en esta tierra por tantas cosas que pasan, pero entonces, en esos momentos, imposible. Vais cogiendo el paralelismo, tabernáculos, lo que está significando, ¿no? Terminados los trabajos de la siega, y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, fijaos, del año nuevo, pero el año nuevo no era en primavera. Sí, era en primavera. ¿Y por qué también en el séptimo mes año nuevo? Recordad lo que presentamos al respecto, el doble calendario, el civil y el religioso que tenían, ¿eh? En el séptimo mes empezaba el otro año también, que seguía siendo parte del mismo, pero lo tenían como dividido, ¿eh? ¿Y qué pasaba? El pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Ya no tenían problemas, no tenían nada que hacer, ¿no? Podían pasárselo súper bien. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Algunos dirán, uy, qué machismo. En principio solo se les mandaba a los padres y a los hijos ir. Es machismo, ¿y las mujeres qué? ¿Qué solía pasar en esas casas? ¿Quiénes cuidaban de los hijos? Y normalmente no eran familias que tuvieran un solo hijo, ¿eh? Eran familias numerosas. La madre es la que estaba siempre con los hijos, sobre todo mientras el padre se ganaba la vida saliendo a trabajar en las labores de lo que hiciese falta, ¿no? Y las familias se tenían que seguir manteniendo, pero
¿Solo podían ir exclusivamente hombres, padres, hijos? No, fijaos que también, si podían, las familias debían asistir. Circunstancias en que las familias ya no estaban en ese colapso y podían ir a ese lugar. Pero no sé si estáis cogiendo un paralelismo con esto. Fiesta de tabernáculos, familias yendo a regocijarse, y además motivo para hospitalidad, para participar todos juntos, sean de lo que sean de donde sean, es igual, todos unidos, juntos, felices. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, y ahora nos explica. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o enramadas hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Esto es lo que está mandado en Levítico 23, y que ya lo estuvimos mostrando en anteriores temas, Ya no podían estar en Egipto bajo una casita de algún modo, sino que tenían que morar en el desierto. ¿Y cómo moraban? Pues en cabañas, en enramadas, lo hacían como podían, con lo que tenían, pero con todo su simbolismo también. El primer día era una santa convocación, y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. Por tanto, convocación en el primer día, pasaban 7 días, y en el octavo otra vez santa convocación todos juntos. Lo estuvimos hablando anteriormente. ¿Qué va a suceder cuando Cristo vuelva? Regresa y todos estaremos, ¿cómo? ¿Felices? ¿O estaremos todo lo contrario? Bueno, depende si somos salvos o no, Es así de claro. Si vamos a ser salvos, tendremos una gran felicidad y tendremos santa convocación. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Jesús vamos a ser trasladados, ¿cómo? Jesús vendrá andando por la tierra y nos dirá, mira, tú sí, tú te vienes conmigo, tú te quedas, o yo me quedo también aquí. ¿Dirá eso? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, no hará como Satanás haciéndose pasar por Jesús. Su pie no pisará en tierra, Satanás sí. Y así podemos distinguir quién es quién. Pero cuando Jesús vuelva por segunda vez, va a haber la resurrección de los salvos de todos los tiempos, más los 144.000 vivos, que van a ser salvos. Y juntos son arrebatados hacia la plataforma donde vendrá nuestro Señor con todos los ángeles. Es santa convocación, el día de salvación. Y pasarán 7 días, ¿y qué vamos a hacer durante esos 7 días? Es nuestro viaje por Orión hacia el cielo, hacia el trono de Dios. Y una vez llegas allí, se añade, dice, un día extra de fiesta. ¿Por qué? Porque es de santa convocación. Porque allí ya estaremos todos juntos y podremos celebrarlo. ¿No es precioso esto? Esta es la fiesta de tabernáculos. Esto es a lo que apuntaba Tabernáculos. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. ¿Para qué servía Tabernáculos? Para unirse más íntimamente a Dios y entre la gente. ¿No decimos algo nosotros también sobre Tabernáculos cuando tenemos estos encuentros? Es lo mismo, También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. ¿Creéis que estamos haciendo estos encuentros tipo tabernáculos porque sí? Mira por dónde. Se hace porque esto es un mandato divino. Deberían haber ese tipo de encuentros entre el pueblo de Dios. Ojalá cada país de este mundo tuviera un encuentro de tabernáculos entre todos ellos, o incluso a nivel mundial o a nivel de continente, es igual. Eso es
lo que Dios quiere de nosotros, que participemos de ese tipo de encuentros. ¿Y quién tiene que ir? ¿Solo el Padre y el Hijo? Hemos visto que las familias, si podían, debían ir. Mirad qué explicación nos da ahora la hermana White. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Ahora se está dirigiendo a nosotros, no se dirige al pueblo de Israel pasado. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Claro, eran 3 fiestas las que debían ir a Jerusalén. Imaginaos que estaban en el otro extremo, el límite del país. Pues, ¿cómo iban? ¿En un Ferrari? ¿Tenían autobús? Iban andando, y andando pues tardaban lo suyo, y eso les implicaba en los días de distancia de kilometraje, entre idas y vueltas, pues que perdían un mes de sus vidas cada año. ¿Pero los perdían? ¿Eran perdidos o eran ganancia? Fijaos, porque aquí viene el planteamiento que todos debemos hacernos. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. Y ahora pienso en las personas que cuando se hace un tipo de convocatoria así, tipo tabernáculos, bueno, evidentemente hay personas que no pueden, les es totalmente imposible desplazarse por alguna circunstancia, ¿no? Pero es que a todos prácticamente les pasa, ¿es una circunstancia imposible para ir allí? ¿O es que no se preparan lo suficiente con antelación, con la suficiente anticipación, intentando ahorrar lo posible y marcarse unos días para ellos para poder hacer esto? ¿Qué consideramos más? ¿Nuestras ganancias materiales o la parte espiritual de beneficio que nos va a llevar a la salvación? Es para planteárselo, Bueno, pues esto es un hecho. ¿Por qué los encuentros de tabernáculos que se deberían estar haciendo, que por desgracia no se hacen tantos? Y los que se hacen, asiste poca gente, relativamente poca gente. Cuando hay tantos que creen en lo mismo, que aceptan el mismo mensaje, ¿qué pasa? ¿Todos son pobres? ¿O todos están muriendo y no pueden desplazarse? ¿O todos tienen que atender a alguien a fuerza porque si no... ¿Es eso? Fijaos que es nuestra situación espiritual. ¿Qué valoramos más? Es así de claro, Sigamos. Sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae en nuestra espiritualidad. En nuestro trato mutuo como cristianos perdemos mucho por carecer de simpatía unos hacia otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Es curioso, en esta sociedad que parece que todos debamos ser tan individualistas, ¿no? Y así encontramos la felicidad. Oh, tengo mi pisito, vivo solo, hago lo que quiero, nadie me molesta, tengo mi tele, voy donde quiero. ¿Así encontramos la auténtica felicidad? Bueno, pues es la antítesis de lo que debe ser un cristiano. De vivir para estar en compañía de otros, dando el mensaje, o bien compartiendo la alegría del Evangelio. Qué diferencia,
somos objeto de los requerimientos de Dios y la humanidad. No solo Dios nos requiere, la humanidad también. ¿Y por qué la humanidad? ¿Por qué la humanidad? Porque si nosotros no estamos entre la humanidad para beneficiarlos, tampoco vamos a recibir beneficio de ellos. No vamos a tener esa interdependencia que nos una. Y por tanto, esto no nos va a acercar a Dios, todo lo contrario. Cuidado, estamos hablando de hermanos en la fe auténticos, ¿eh? No de los primos en la fe, ¿eh? Eso es otra historia. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura, y atención a lo que ahora nos dice. La fiesta de las cabañas es como tipo o figura, es algo más que una conmemoración del pasado, ¿eh? No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Serán como si no hubieran sido, dice Abdías 16. Esto es lo que apunta la fiesta de las cabañas. Al retorno de Cristo, donde unos van a ser quemados por la gloria de Dios, por esa manifestación de poder tremenda que si no te has convertido, no puedes resistir. Allí apunta la fiesta de las cabañas, a la segunda venida de Jesús. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador: y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder para siempre jamás. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono, que es Dios, y al Cordero, Jesucristo. En la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al librarle de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Primero viene el día de expiación y unos días después, ¿qué venía? La fiesta de cabañas, la alegría del perdón, de la salvación. Pasó el 22 de octubre de 1844, Yom Kippur, ya está, la figura o tipo se cumplió en ese entonces. ¿Qué nos espera ahora para tabernáculos? Otoño, la segunda venida de Jesús. ¿Os habéis fijado que antes nos ha dicho quién estaba contento con todo esto? No eran solo los seres humanos, ¿eh? Aquí nos está hablando de más gente, el universo entero, los habitantes de otros mundos creados por Dios que jamás han pecado, los ángeles del Señor también, todos felices, porque por fin se terminará la maldad aquí, en la segunda venida de Cristo, y Él recogerá a los suyos. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición bajo el cual todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, como dice Romanos 8:22, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Nos viene a buscar, está todo un día recogiendo a los suyos, lo recordamos, ¿eh? ¿Y qué sucede? 7 días de traslación, y al octavo, fiesta solemne. ¿Por qué? Porque ya estás libre de todo esto, has llegado a la Canaán celestial. ¿Y no vas a estar contento? Vamos, que los saltos de alegría yo creo que serán inmensos, ¿eh? Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre. Por tanto, seremos salvos por siempre.
Este capítulo termina así, con el texto de Isaías 35, versículos 1, 2 y del 5 al 10, que nos dice esto. Alegrarse ha en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Fijaos una vez más, aparece la palabra júbilo, de jubileo, de alegría, porque cuando el Señor vuelva será en jubileo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. Y ahora me detengo aquí también. ¿Y sabéis por qué? Porque este texto está siendo utilizado por Israel, por los judíos, y los judíos mesiánicos y cristianos, que dicen que la transformación que está teniendo la tierra de Israel, que estaba tan desértica, cada vez es más fructífera, y ahora se está cumpliendo el texto bíblico que anuncia que va a venir el Mesías, con lo cual ellos mismos nos están diciendo que todo lo que están transformando de la tierra de Israel, reverdeciéndola, generando todo este tipo de bien, es la promesa de que esto se está cumpliendo ya y que por tanto viene el Mesías para dar la salvación al mundo y ellos ser el centro una vez más del universo, prácticamente, ¿me entendéis? El gran engaño preparándose delante nuestro. Esto, hermanos, lo debemos decir a todo el mundo. Este texto es ¿para cuándo? ¿Para la segunda venida de Jesús? ¿Para la venida del Mesías que ellos esperan, los judíos que aún creen que no ha llegado? Este texto hace referencia cuando la tierra sea renovada después del milenio. Si en 2031 vuelve nuestro Señor, 1000 años después acontecerá esto con la recreación en la tierra y con un lugar especial donde nos está apuntando con el texto, que será la Nueva Jerusalén. Por tanto, fijaos si es importante saber bien estas cosas, porque de lo contrario vamos a ser engañados por Satanás. Parece cosa de poca monta, pues la de gente que va a caer dentro de poco por culpa de malinterpretar estos textos. Sigue diciendo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. No habrá allí león, ni bestia, fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Ya veis la importancia. Si no ubicamos bien los textos, estamos perdidos. ¿Cuántos millones de personas se van a perder por seguir lo que les dicen sus pastores, sus letrados eclesiásticos, sus rabinos? Van a ser perdidos. ¿Os dais cuenta de la importancia de que celebremos las cabañas, la fiesta de las cabañas tal cual? No hace falta que sea en la fecha precisa, ya lo sabemos. La Santa Cena no la estamos celebrando más a menudo que una vez al año, por supuesto que sí. Pero hemos de recordar que hay una simbología en ello, y que debemos aprovechar y hacer esta fiesta de las cabañas entre los hermanos, sean de España, sean de Francia, sean de América, de cualquier parte, es igual, para tener esto presente y para ser un testimonio al mundo, saliendo llenos y diciéndole al mundo realmente lo que nos espera y lo que les espera, porque es su salvación también la que estará en juego, y esa es nuestra responsabilidad. Fijaos en este texto, ya para ir terminando. Deuteronomio 16, versículos del 13 al 18. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.
¿Recordáis qué sucede con el lagar? Hay otro texto que nos dice algo de pisar el lagar, ¿no? De la ira de Dios, ¿eh? ¿Y qué sale cuando pisas el lagar? El zumo de la uva, ¿no? Que es rojo, es el simbolismo de la sangre de los que van a ser aplastados, en definitiva, por no querer estar con el Señor. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Todos se deberían alegrar. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés está haciendo referencia, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, además con ofrenda, contentos. Pero mirad qué dice el versículo 18, que dices, ¿y esto aquí qué pinta? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Por qué está esto en el contexto de la fiesta de tabernáculos? Porque es el contexto del juicio. ¿Quién va a juzgar en el milenio? Los salvos de todas las épocas verificarán los juicios de Dios si Dios ha sido justo realmente, no permitiendo que tantos millones de personas sean salvos. Nosotros vamos a comprobar ese veredicto divino. Vamos a formar parte de ese juicio. Los textos, como siempre, no están porque sí. Nos estaban diciendo algo que acontecería a partir de la fiesta de las cabañas. A modo de resumen, en primavera, Pascua. ¿Qué hay en primavera, en Pascua? El mes de Aviv, ¿recordáis? Entrada del pecado es cuando acontece. La lluvia tardía, también. La muerte de Cristo, también. ¿Pero qué ocurre en otoño, en tabernáculos? Entre septiembre y octubre, es cuando fue la creación. También la lluvia temprana. El nacimiento del Mesías. El bautismo de Jesús. Pero algo más. La segunda venida de Cristo. En 2031. Sabemos el año. Sabemos prácticamente el mes. Durante la fiesta de los tabernáculos vendrá nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Este texto es el que describe lo que va a sentir el pueblo de Dios dentro de 13 años, cuando Jesús vuelva a buscarnos. Se habrán cumplido los 6.000 años desde la entrada del pecado, y el Señor viene a por nosotros. Fiesta de los tabernáculos. Necesitamos hacer más fiestas de tabernáculos. Aquí y en todas partes. El pueblo de Dios necesita la fiesta de tabernáculos, porque es la forma de unirnos entre nosotros y a Dios. Es la forma de tener algo presente y predicarlo ya solo haciendo esta celebración. Estaremos anunciando la segunda venida de Cristo. ¿No es maravilloso esto? 2031, tabernáculos. Recordad el texto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 20 y 21. Que Dios os bendiga, que nos ayude a todos a estar firmes para ese momento. Amén. Vamos a terminar con una oración.
Padre nuestro, la felicidad nos va llenando cada vez más. El momento de tu retorno se acerca, el momento en que podamos estar ya por siempre salvos, libres de todas estas contaminaciones mundanas, libres del mal, del dolor, de la pena, de las lágrimas, de la muerte, de tantas desgracias que ocurren, libres de los asedios de Satanás y de sus ángeles caídos sobre nuestras mentes, induciéndonos a pecar, libres por fin a tu lado, ya no esclavos del pecado, sino libres en ti y en tu ley, por siempre. Ayúdanos, Señor, a gozar de esta compañía que tanto necesitamos entre nosotros. Algunos hemos podido comprobar lo maravilloso que es tener esta fiesta de tabernáculos y estamos deseando repetirlas. Otros aún nunca lo han probado. Ayúdanos, Señor, a que tu pueblo se fije otra vez el instaurar, el hacer este tipo de fiestas, para que salgamos tan enriquecidos y tan contentos y felices, pensando en cómo dentro de tan poco tiempo ese tipo o figura será por fin un hecho, por siempre. Ayúdanos a dar tu mensaje de salvación a este mundo, que tanto lo necesita, donde tantos desesperados hay, donde tanta gente con tantos problemas. Ayúdanos a darles el mensaje de salvación, para que se preparen día a día para ese acontecimiento, y que si los llamas antes al descanso, a ellos o a nosotros, estemos preparados para recibirte en la resurrección. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, y gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias por este sacrificio de Cristo que nos da esta salvación, sin la cual sería imposible poder estar a tu lado. Bendice a tu pueblo, cuídalo, únelo, añade cada día a todos los que quieren seguirte, que son sinceros. Estén donde estén, Señor, en la creencia que estén o en ninguna, pero que tú les muestres la verdad y tengan el valor y el coraje de seguirla pase lo que pase. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos todo y por su sangre. Amén. Amén.